Muy buen día, mi nombre es Mayerly Barahona. Hoy voy a presentarles el complemento de la actividad 1 correspondiente a la asignatura de Desarrollo Económico. Hoy vamos a hablar básicamente de los temas que se trataron en la actividad. Este video básicamente es el complemento donde vamos a interpretar los diferentes indicadores que nos fueron solicitados en la actividad. Entonces, aquí estamos hablando del crecimiento económico en Colombia en los últimos 10 años. Esta fuente que consulté es la del Banco de la República, en la que nos habla de unas caídas y unos desplomes de la economía muy bruscos, por decirlo de alguna forma, en los últimos 10 años. Veníamos en el 2009 de una crisis que puede causar diferentes factores, el conflicto armado, el desarrollo económico del país, que a lo mejor no había sido el mejor, y las diferentes importaciones y exportaciones que se habían manejado. En el 2016 y 2017 se ve una crisis financiera en el mundo en general. Entonces eso hacía que se devaluaran las monedas y hubo el desplome efectivamente. Para los siguientes años se ha venido haciendo una proyección de poco a poco ir incrementando el crecimiento de la economía de Colombia. Probablemente este año no va a ser así, pues definitivamente dependemos mucho de lo que se vive hoy en día en el mundo. Y pues probablemente no va a seguir incrementando esa curva, sino que pues si Dios permite se mantendrá igual o habrá un desplome con respecto a los años anteriores. Estamos hablando también en el segundo punto de los sectores económicos. Tenemos el sector primario, que esto corresponde básicamente a las actividades encaminadas a los recursos de la naturaleza. Entonces están la agricultura, la ganadería, pesca, minería, explotación forestal. Tenemos el sector secundario, que básicamente es el sector de la transformación. Entonces nos dicen que son las industrias como tal. Entonces, de esto forma parte de las artesanías, la obtención de fuentes de energía, las industrias como tal. Y en el sector terciario hablamos básicamente del sector de los servicios. Entonces en este está la enseñanza, la medicina, el turismo, el transporte, ese tipo de servicios. En cuanto al crecimiento de la economía en este sector, se puede decir que para el 2019 hubo una variación del 3.3% con respecto al año anterior. En esta fuente consultada directamente en la página del DANE, nos dice que las actividades financieras y de seguros fueron las que tuvieron un mayor crecimiento con respecto al año anterior, y las que disminuyeron fueron la de la construcción. Recordemos que se venían los empalmes con los gobiernos, muy probablemente tuvo que ver mucho el tema del IVA, el IVA en los productos de construcción, que antes no se contemplaba, esta vez sí. Entonces eso había hecho que decayera un poco. Nos hablan también de los crecimientos con respecto al ingreso per cápita, que esto es básicamente el ingreso de cada habitante del país. Entonces esto lo que hace es dividir el Producto Interno Bruto entre el número de habitantes. Y acá tenemos una proyección de lo que ha sido los últimos años con respecto al crecimiento anual. Entonces desde el 2005 al 2018 y una proyección que se tenía pensada para el 2019 y 2020. El Producto Interno Bruto básicamente nos define lo que son los crecimientos en cuanto a las después de exportaciones, importaciones, todas las operaciones que realiza el país a final del año. Entonces aquí nos habla de uno de los crecimientos que fueron la administración pública, defensa, educación y salud, que es básicamente este cuadro trimestralmente consultado en el DANE. La tasa representativa del mercado, como sabemos, es el valor que tiene nuestra moneda. Básicamente aquí nos habla del dólar como tal. Entonces es básicamente el costo que tiene la moneda. En los últimos trimestres se ha visto que efectivamente hay un crecimiento de esta moneda. Y esto afecta a muchas economías. Realmente que el dólar incremente pues tampoco es una situación buena, porque pues finalmente lo que hace es devaluar nuestras monedas y hacer que cuesten mucho más las cosas. La devaluación en los últimos 12 meses. Aquí podemos ver también un histórico consultado en la página del Banco de la República. Y
podemos ver respecto al histórico hasta el corte del 2019. Aquí podemos ver todo lo que ha pasado en cuanto a que en el último año no hubo tanta devaluación. Nuestra moneda como tal, el peso colombiano, podemos ver que en los últimos 12 meses tuvo una devaluación del 7.92%, que en el año, en comparación al año anterior, sería de 7.60%. La inflación en Colombia. Entonces estamos hablando de cifras con corte a diciembre del 2019. Y aquí podemos ver la inflación en varios sectores del país. Inflación en los alimentos, en la educación, la bebida. Tenemos el tema de los arriendos, que es básicamente como el índice de los precios al consumidor, y eso lo define para el siguiente año. Entonces, como lo podemos ver acá, aquí tenemos básicamente el índice de precios del consumidor, que es lo que nosotros vimos en este año con respecto al año anterior. Como pudimos ver, sí hubo una inflación, y eso es lo que hace que se defina el índice de precios al consumidor del siguiente año. Este año está en el 3.96%, aplicado para arriendos, de pronto los servicios públicos y ese tipo de cosas. Los ingresos por estrato están en una base, realmente no hay mucha información al respecto. Básicamente en una base que se tuvo por un proyecto, encontré en el que nos decían más o menos el estimado de lo que había en Bogotá, los ingresos por estratos. Entonces acá, como podemos ver, esto es lo que verificamos acá. Entonces, igual los gastos, están los gastos por estrato con respecto a los ingresos, y están en lo que se gasta. Entonces ya sabemos que pues en vivienda, servicios públicos, alimentación, bienes de pronto de diversión y esas cosas, educación, transporte, ese tipo de cosas están acá. La población económicamente activa, entonces para el 2019-2020, entonces se esperaba que la población total, esto es una fuente consultada en el DANE, que fue de acuerdo al último censo realizado, y entonces nos dice que el panorama en enero era que la población total era de 49.191, en edad de trabajar 39.000, económicamente activos 24.000, desocupados 3.200, ocupados 21.500, abiertos 3.015, ocultos 201, inactivos 14.865. Es una cifra, sí es alta, pero pues igual con respecto a los años anteriores creo que hemos ido avanzando un poco en ese aspecto. El índice de desempleo. Entonces, la tasa global de participación, ocupación y desempleo nos muestra que para enero del 2020 ha disminuido con respecto al año anterior, al mismo periodo del año anterior. El total nacional, entonces aquí nos dice que la global de participación disminuyó con respecto al año anterior, la de ocupación disminuyó también con respecto al año anterior, y de desempleo aumentó con respecto al año anterior. Las exportaciones, entonces las principales exportaciones son del café, carbón, petróleos y derivados y ferroníquel. Entonces, como podemos ver acá en esta cuadrito que fuimos a consultar directamente en Bancolombia, y los principales destinos de exportaciones son Estados Unidos, Panamá, China, Países Bajos y México. En cuanto a las importaciones, entonces tenemos productos alimenticios, agrícolas, combustibles, manufacturas, gas natural, y los principales destinos son Estados Unidos, China, México, Brasil y Alemania. La deuda externa privada, entonces, como podemos ver, a finales de 2019 digamos que se ha mantenido de cierta forma con respecto al Producto Interno Bruto. Básicamente se ha mantenido un poco. La deuda interna pública, la anterior podemos decir que son de préstamos a bancos internacionales, básicamente créditos a largo plazo y a corto plazo.
La deuda interna bruta nos habla de los títulos de tesorería, bonos agrarios, bonos de paz, préstamos bancarios en el sistema financiero privado internamente en el país. Y esto es básicamente lo que hacen los departamentos de pronto para financiar sus proyectos en cada región del país. Entonces nos habla que los departamentos con mayor endeudamiento fueron Antioquia, Cundinamarca y específicamente Barranquilla y Medellín. La deuda total, entonces, la deuda interna es el acreedor que es interno del país, como lo sabíamos, y la deuda externa está el acreedor que está en el exterior del país, está la deuda externa pública, que es el prestatario, es el Estado como tal, y está la parte multilateral, que es el acreedor en una situación multilateral. La parte bilateral es el acreedor, que es otro Estado, y la parte privada, que es un acreedor, que es un organismo privado de otro Estado extranjero. Y la deuda privada, entonces el prestatario es un organismo que el Estado no va a garantizar su deuda, es una empresa, puede ser ajena totalmente al Estado. Las reservas internacionales, entonces nosotros tenemos básicamente control de autoridades monetarias en divisas en monedas extranjeras, en oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición de reserva de FMI y otros activos, como lo podemos ver acá en esta fuente consultada también del Banco de la República, donde nos muestran cuáles son los valores que tienen nuestras reservas en el exterior como tal. Acá entonces está la infografía con respecto al tema de desarrollo económico, la comparación, el comparativo que había entre los dos conceptos, desarrollo económico y crecimiento económico. Entonces el crecimiento básicamente se mide cuantitativamente, y esto está regido básicamente con el Producto Interno Bruto, y es básicamente la capacidad que ha tenido el país de crecimiento con respecto a sus exportaciones, importaciones, las ventas de sus empresas, crecimientos y eso. Y el desarrollo económico tiene que ver con el crecimiento económico, pero entonces esto representa básicamente como la situación del país, en cómo está socialmente, su inversión básicamente socialmente, y con el ambiente, que sea un desarrollo sostenible. Entonces en educación, en hospitales, en viviendas, en vías, ese tipo de cosas nos habla del desarrollo económico. Agradecemos su atención, muchas gracias.